Ay, gloria a Dios. Job capítulo 33, verso 14. Me regalan un gran amén cuando ya lo tengo. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Creo que le bajó mucho. Job capítulo 33, verso 14. Lo tenemos, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar del hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que usted nos da, Señor, de poder adorarle, bendecirle. Rogamos, Padre, que a través del estudio de su palabra usted pueda bendecirlo grandemente, Señor. Que aquellos que no le conocen, usted pueda salvarlos. Que aquellos, oh Dios, que están caídos, usted pueda levantarlos en el nombre maravilloso de Jesús. Pedimos que sane a todo el enfermo y al que está débil, Señor, pueda darle nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Y amén. Sea tan amable de tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Conocí un pastor que decía: siéntese y amárrese los cinturones. Porque quizás pensaba que iban en un avión los hermanos. Muy bien, hermanos, en este pasaje de la Biblia he predicado en más de una ocasión en mi vida como predicador. Y cada vez tomamos ángulos diferentes o temas distintos. Pero hoy, hermanos, queremos predicar bajo el tema: ¿cómo saber si un sueño es de Dios? Amén, hermano. Amén. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios? Es un tema de gran importancia dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque, quieras o no, en algún momento de nuestra vida todos hemos soñado. Yo no sé si, ¿cuántos soñaron ayer, hermano? Anoche. ¿Alguien soñó anoche o no? Amén. Amén. Entonces, todos de alguna forma, de alguna manera, hemos soñado. Pero a veces los cristianos nos confundimos, hermanos, y nosotros decimos: ¿será que ese sueño que yo tuve es un sueño de Dios? ¿O no es un sueño de Dios? Y lo más peligroso es que hay gente que no tiene conocimiento de la Biblia, que todo sueño que sueña se lo acredita como que Dios le está hablando. Entonces, debemos tener un gran cuidado, hermanos. Por eso considero que el tema de hoy es un tema de gran importancia. Job dice las siguientes palabras antes que entremos en materia. En Job 33, 14 al 18 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job claramente está diciendo que Dios habla en una o en dos maneras. Y Job está poniendo aquí, hermanos, primero los sueños y luego está poniendo la visión nocturna. Dos cosas muy diferentes. Pero dice: Dios habla. Ahora, si uno quisiera hacer una predicación de todas las formas que Dios tiene de hablar, pues hay mucho material en la Biblia. Dios tiene muchas formas que hablan los seres humanos. Pero para ir entrando en materia, hermanos, esta noche quisiéramos
preguntarnos algunas cosas con respecto a los sueños para aprender. Y lo primero es que si Dios puede hablar por medio de un sueño o por medio de visiones. Nos preguntamos, ¿será que Dios puede hablar por un sueño? ¿Será que Dios puede hablarnos por una visión nocturna? La respuesta es sí, porque Dios es poderoso y Él es soberano para con nuestras vidas. Entonces, amado hermano, la respuesta es que Dios sí puede hablar a través de un sueño. Pero nos hacemos la segunda pregunta y sería, ¿todo sueño que tenga como cristiano es de Dios? Nos preguntamos, ¿será que todo sueño que yo tengo como cristiano, será que ese sueño es de Dios? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es que no. No todos los sueños que yo tengo, no todos los sueños que usted tenga, los puede relacionar como que Dios le está hablando. Ya dijimos en lo primero que Dios sí puede hablar por sueños, pero no todos los sueños que yo tenga los puedo acreditar como que Dios que a mí me está hablando, o como que le está hablando a alguien Dios. Ahora, tercera pregunta que nos hacemos. Como cristiano, ¿debo esperar a tener un sueño para ser guiado por Dios por medio de un sueño? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que una de las grandes cualidades para interpretar un sueño es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, todo cristiano debe respetar las reglas bíblicas que han sido establecidas por la palabra de Dios para toda ocasión. Y la Biblia tiene reglas importantes para interpretar un sueño también. Entonces, un cristiano, como dice aquí nuestra tercera pregunta, como cristiano debo esperar a tener un sueño para ser guiado por Dios o por medio de un sueño. La respuesta es no. Pero hay gente que se basa solo en los sueños y dice, cualquier área de su vida dice, yo voy a esperar que Dios me dé un sueño para que me confirme algo. Entonces, la Biblia no es eso que nos enseña a nosotros. La Biblia no nos enseña que nosotros somos guiados por sueños. Yo le voy a demostrar bíblicamente por qué somos guiados según la palabra de Dios. Busquemos el libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, y vamos a ver el verso 14, que nos dice de la manera siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, bíblicamente hablando, un cristiano no debe esperar ser guiado por un sueño. Esa es la peor equivocación que nosotros podemos tener como cristianos. Pensar que nosotros somos guiados por un sueño. ¿Por qué? Porque no siempre un sueño es Dios el que te está hablando. No siempre. Entonces, dice la palabra de Dios con seguridad que los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo sí es nuestro guía. Jesús dijo en cierta ocasión, cuando todavía, hermanos, estaba en esta tierra, dice, a la verdad yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Dice, os dejaré a un consolador. ¿Y qué dice? Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo no estoy en contra de los sueños como pastor o como enseñador de la palabra de Dios, porque quiero decirte que sí es un medio por el cual Dios habla, pero no siempre es la guía que Dios usa para guiar a una persona. Pero
la Biblia con seguridad dice que los que son hijos de Dios, dice que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos bendición así? Sin embargo, es claro que Dios puede, hermano, hablar por sueño. Puede hablar por visión nocturna, puede hablar por profecía, es claro. Pero nosotros debemos de tener, hermanos, un gran cuidado. Veamos qué dice primera de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Quién me ayuda, por favor? Primera de Timoteo 3 y 4. Le voy a decir lo que dicen mis notas en lo que buscan. Dice, porque en estos últimos tiempos la gente anda detrás de los sueños, visiones, profecías, y anda buscando experiencias fuera de la palabra de Dios, y esto no es bíblico. De hecho, es una señal de los últimos tiempos. Antes de que me lean la escritura, en estos últimos tiempos vivimos tiempos de apostasía. Vivimos tiempos peligrosos, dice la Biblia. Vivimos tiempos donde, hermano, la gente ha hecho de lado la palabra de Dios y se está dejando guiar por otras cosas que no es la voluntad de Dios y tampoco es bíblica. Hay gente, hermano, que dice, no, voy a hablar con el profeta para ver si el profeta me da luz para salir a hablar. Voy a pedirle a Dios que me revele por un sueño. Dice la gente. Aquí en esta iglesia hemos tenido gente así. Hemos tenido gente así que a veces, hermano, Dios ha puesto, hermano, en el corazón nuestro. Acuérdate que Dios dejó a un pastor en una iglesia. Y no solo dejó a un pastor. Una iglesia no solo es un pastor. Porque un pastor sin miembros no es iglesia. Y una oveja sin un pastor no es oveja. Y dentro de la grey de Dios hay un liderazgo, hay una organización, hay una estructura que Dios ha levantado, hermano. Entonces, esa es una de las formas como Dios hace llamar. Una vez le dijimos a un hermano, y verdad que habíamos sentido de parte del Señor involucrarlo en el liderazgo. Y él dijo, no, pues voy a hablarle al profeta. Si el profeta me confirma, lo pago. Si no, no. La Biblia no está diciendo que esa es una de las formas o que se va a ser guiado usted por un sueño, por un profeta. Acuérdate que en el antiguo tiempo eran los profetas que predominaban y hablaban en nombre de Dios. Y yo pienso que hemos hablado bien claro acerca de los profetas, porque un día hicimos un estudio grande de eso. Y no es que no creamos en los profetas ni en la profecía, pero si no crees en la palabra de tu pastor, de tu líder, del guía espiritual que Dios puso, que se base en la palabra de Dios, estamos equivocados. Pero ahora en día la gente se ha amontonado, hermano, tiene el picazón de oído por andar escuchando a personas. ¿Qué dice la Biblia en primera de Timoteo, capítulo 4? No, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Sí, hasta el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Verdad? Vendrán tiempos, dice la palabra de Dios, cuando la gente se amontonará y tendrán esa comezón de oír. Hoy vivimos los tiempos donde hay gente que anda buscando quien le profetice, quien le cuente un sueño. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Su fe, su confianza no debe estar puesta en un profeta, no debe estar puesta en un pseudo hermano solo porque interpreta algo. Su fe y su confianza debe estar puesta en el Señor. Hoy, mañana y siempre. ¿Qué pasa si esa persona está torcida? Vaya, gloria a Dios si es un hermano o una hermana que anda bien con el Señor, que aprende a depender de Dios. Pero aún en la Biblia hay profetas que empezaron bien y terminaron mal. Entonces, por eso su fe y su confianza siempre debe estar puesta en el Señor.
¿verdad? Sin embargo, Dios habla a través de los sueños, hermano. En la Biblia, no me quiero basar mucho en esto, pero en la Biblia hay muchas experiencias que nos hablan de hombres, de mujeres, que Dios les habló a través de los sueños. Entre ellos vemos el sueño que tuvo Faraón. ¿Se acuerda de Faraón, hermano? Faraón tuvo un sueño que le atormentaba. Soñó, hermano, que salían 7 vacas gordas y 7 flacas. Entonces, no me quiero, hermanos, meter mucho a eso, porque la historia es grande, pero yo sé que a esta altura de su vida cristiana muchos ya la saben. Está ahí en el capítulo 47 del libro de Génesis. Usted no lo sabe, porque lo dejo de lección, que lo leo hoy en la noche. Es muy bonita esa experiencia. Entonces, pero el faraón tuvo sueño que soñaba 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y que las vacas flacas se comían a las gordas. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar y muchas cosas de decir acerca del sueño del faraón. Pero solo le voy a decir 2 cosas, porque ya dije que hay mucho que decir. 2 cosas. Número 1, ese sueño era un plan de Dios. Plan de Dios, ¿por qué? Para liberar a un hombre de Dios que estaba ¿dónde? En la cárcel. Dicen los grandes estudiados en la Biblia que José, el martirio, el dolor, el proceso que tuvo que pasar José fue aproximadamente de 22 años desde que sus hermanos lo vendieron. Imagínense, 22, yo no sé cuánto lleva en su proceso que ahora. Pero no solo usted tiene un proceso en su vida, no solo usted está pasando pruebas. José fue traicionado, vendido por los hermanos de la manera más terrible, y fue a parar allá a Egipto, a casa del Potifar. Tuvo la prueba ahí con la mujer del Potifar, eso lo llevó a la cárcel, hermano. Pero los sueños que tuvo Faraón eran un plan de Dios. Recordémonos que antes de que Faraón soñaba, ¿quiénes soñaron antes? El panadero y el copero. ¿Interpretó bien el sueño José? Exactamente, con precisión interpretó el sueño, porque era alguien que Dios había escogido para eso. Ya vamos a llegar a ese punto. No todos pueden interpretar un sueño, hermano. Discúlpeme la expresión que voy a decir. No se vuelva loquito usted, ni se vuelva loquita, que usted solo tiene un sueño, se lo acredita a Dios, y usted de la noche a la mañana se vuelve un intérprete de sueño. De la noche a la mañana. Ya voy a llegar a ese punto, que no cualquiera puede interpretar un sueño. Debe tener cualidades, y las cualidades tienen que ser bíblicas, porque si no, usted está haciendo blasfemia en contra de Dios. Tiene que tener un gran cuidado, hermano, de no volverse un intérprete de sueño si usted no es llamado para eso. Debe tener un gran cuidado. Pero José era un hombre que desde que Dios lo trajo a esta tierra, empezó Dios a darle. ¿Se acuerdan de aquel sueño que le contó a sus hermanos? ¿De qué era? De las pajas. De los manojitos esos, ¿vean? Y que el sol y la luna se inclinaban a él. Desde ahí, no, hombre, lo odiaban, pobre José. Le dijeron, José, ¿qué es lo que quieres decir? O sea que tú lo que quieres decir, José, es que un día nos vamos a arrodillar enfrente tuyo, y ya está, tu papá y tu mamá. Como, me imagino que se hablaban en inglés para escamar, José, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Estás así medio. Pero lo que ellos no sabían es que enfrente de ellos tenían a un siervo de Dios. Si usted, hermano, lee la historia de esos hijos de Jacob, de cuidado esos brothers. Esos brothers eran de cuidado. Terribles las cosas que hicieron. Pero José era un escogido de Dios. Él era un escogido de parte de Dios, hermano. Entonces,
Allí vemos que José fue a parar a la cárcel. Hablemos de 22 años de sufrimiento. Pero después de esos 22 años, apareció la luz al final del túnel. Y el copero atendió la palabra que le dijo José. Porque donde mandaron a llamar los intérpretes adivinos y todo, y nadie pudo interpretar el sueño del faraón. Es cuando el copero se acordó y le dijo: bueno, en la cárcel hay un muchacho, un hebreo, que antes de salir nosotros tuvimos un sueño, el panadero y yo, y él lo interpretó con precisión. Y dijo Faraón: vayan a traer a José. Y el cumplimiento de la palabra de Dios se llegó. Porque usted sabe, después de eso, José era el segundo al mando del reino de Egipto. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y que la Biblia dice que todo lo que las manos de José tocaban, ¿qué dice? Era prosperar. Todo, hasta la cárcel cambió. Entonces, mira una cualidad ahí de un soñador, ¿verdad? Vamos viendo la cualidad de un soñador. Entonces, tenemos también el sueño de Salomón, allá en Gabaón, cuando le aparece el Señor en sueño. Había dadole la misión el Señor a Salomón de construir un templo, y el Señor se le aparece, ¿verdad? Y dice: desde hoy estarán atentos mis oídos al clamor desde este lugar. Y le dice el Señor: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Eso fue en un sueño que le apareció Dios a Salomón. Entonces, en la Biblia aparecen muchos sueños. Vemos el sueño de Jacob también, cuando sale, hermano, de su tierra, ¿verdad? Su hermano prácticamente quería matarlo. Y en el camino Dios se le aparece en sueño también a Jacob, y hasta hicieron un canto que dice: un sueño tuvo Jacob en la ciudad de la luz, que entre el cielo y la tierra una escalera vio. ¿Se acuerdan, verdad? Y dice que ángeles bajaban y ángeles subían. Y Jacob dijo: esto no es más que casa de Dios y puerta al cielo. Hizo promesa a Jacob, puso una piedra y dijo: y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y se le apareció Dios a Jacob en un sueño. O sea que ahí vemos que Dios sí habla por sueños. Y luego vemos también la visión de noche de Pablo. Acabamos de pasar por ahí, hermanos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 9 al 10, donde demuestra aquel varón macedonio. Hemos estado predicando en la célula de eso. También Dios habla a los reyes magos, hermanos, que no volviesen a Herodes. Porque cuando los reyes magos, guiados por esa estrella, hermano, llegan donde Herodes, y Herodes trata de confundirlos, ¿verdad? Y les dice: ¿sabe qué? Cuando hay en el niño, me lo hacen saber, por favor, para irlo a adorar. Y yo también, pues, si había mandado a matar a los niños. Entonces, los reyes magos, guiados por la estrella, llegaron al lugar, al pesebre donde el niño Jesús estaba naciendo. Y le adoraron y le dieron todos los presentes, porque esos reyes magos sabían que ese niño no era cualquier niño. Ellos sabían que ese niño era el Hijo de Dios. Ellos sabían eso. Y ya aquellos, vean, bien sencillos, salieron de regreso, hermano, vean, quizás ya con intenciones de ir donde Herodes. Pero Dios les aparece en sueño y les dice: no regresen donde Herodes. Entonces, podemos ver que Dios, hermano, aparece en sueños. Eso es lo cierto. Dios aparece en sueños. Pero en estos tiempos que vivimos, el pueblo del Señor debe
cuidado con respecto a los sueños. O sea, la cita bíblica, la experiencia bíblica nos enseñan y nos deben dejar saber a nosotros que tampoco nosotros debemos de dudar de un sueño. ¿Cuándo? Cuando Dios te está hablando. Porque aquí esta predicación no queremos decir que Dios no habla por sueño. ¿Cómo no? Dios sí habla por sueño. Pero el que, hermano, Dios le habla por sueño, el creyente debe tener un oído muy agudo a la voz de Dios. Y debe tener un conocimiento bíblico muy explícito para saber si Dios le está hablando por un sueño, saber cuándo Dios habla y cuando Dios no habla por un sueño. Así de que yo le voy a dar por lo menos algunos 3 puntos. ¿Cómo podemos discernir si un sueño es de Dios o no es de Dios? En eso es que nosotros, hermanos, queremos pasarnos en esta hora. Primer punto, por si usted usa notas, ¿verdad? Si usted trae libreta, si no, pues anótelo en la tabla de su corazón. Y si no, pues vaya a su casa y retrocede el cassette. Hoy con la tecnología, pues es más fácil, ¿verdad? En mi tiempo yo siempre andaba cargando una libreta, todo el tiempo. Bueno, todavía la cargo. Primer punto para discernir un sueño, si es de Dios o no es de Dios, sería la autoridad de la palabra de Dios. Amén, hermano. La autoridad de la palabra de Dios. Lo voy a decir en otras palabras, por si no entiende eso. Y sería así: por seguro, lo más confiable para interpretar un sueño es que éste se apegue a la palabra de Dios. Por seguro, cuando una persona tiene un sueño, para poder buscarle una interpretación, lo más seguro es que la persona tenga un gran conocimiento de la palabra de Dios y saber si ese sueño se apega a la palabra de Dios. Si un sueño no es basado en la palabra de Dios, ese sueño no es de Dios. Amén. Si ese sueño no es basado en la palabra de Dios, no es de Dios. Busquemos en la Biblia, por favor, el libro de Jeremías. Gloria a Dios. Capítulo 23. Capítulo 23. Y por ahorita vamos a leer el verso 28. 23, 28. Gloria a Dios. Creo que está el 32, pero luego vamos a seguir leyendo algo por ahí. Jeremías, capítulo 23 y verso 28, lo tenemos. Dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué dicen? Sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Miren qué importante. Luego voy a leer desde el verso 9. Si uno lee solo el verso 28 aquí, uno puede confundirse, porque el verso 28 dice: el que tuviera un sueño, cuente el sueño.
y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Pregunta. Uno pudiera confundirse, hermanos, cuando lee solo este verso 28, sin saber de qué es lo que está hablando el profeta. Por eso en los ayunos, hermanos, me gusta, porque uno tiene el tiempo para poder buscar una forma muy importante de interpretar la palabra de Dios, que es el famoso contexto. El contexto lo va a guiar al lector de la Biblia a saber de qué está hablando un verso de la Biblia. Porque aquí dice, si un profeta tiene un sueño, ¿qué dice? Que cuente el sueño. Pero uno, hermano, se va a ir de espaldas, como dicen, al leer el contexto de qué se trata eso. Porque aquí no está hablando de un profeta verdadero, está hablando de falsos profetas. De eso está hablando. Entonces viene Dios y le dice, se lo voy a poner de esta forma: ¿qué es mejor? ¿Un sueño o la palabra de Dios? El Señor está diciendo, ¿qué es mejor? ¿Es un sueño o lo que la palabra de Dios dice? Porque estoy en el primer punto de poder interpretar un sueño, que es la autoridad de la palabra de Dios. Y el Señor está apoyando lo que yo estoy diciendo, porque para el Señor es más importante lo que la palabra de Dios dice que lo que alguien sueña. Porque Él está abordando el tema de los profetas falsos. Entonces, Él dice, ¿qué es mejor? Aquí ya estamos hablando en parábolas, o estamos hablando en un sentido figurado. Los que vinieron a estudiar en el Instituto Nueva Visión saben lo que estamos diciendo. O en la Universidad Nueva Visión. Si Dios está hablando en sentido figurado o está hablando literalmente. Y Él dice, ¿qué es mejor? ¿El trigo o la paja? ¿Alguien sabe de trigo aquí? ¿O no? Casi nadie. ¿Alguien conoció la mata del trigo? Cuando le saca el trigo, ¿qué es lo que queda? La paja. La paja. ¿Qué es la cosita esa, verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué es mejor, la paja o el trigo? El trigo, porque es el alimento. Ahora, para los que nunca conocimos el trigo, le voy a poner otro ejemplo. Si usted compra una banana, guineo, no sé cómo llama usted, plátano, viene usted, lo pega y tira el banano y se come la cáscara. ¿Qué será mejor? ¿La banana o la cáscara? Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? Hablando con respecto a sueños de personas que son falsas, que no las he llamado yo, dice Dios, para que hagan eso. Y ellos todavía dicen, en mi nombre, Jehová lo ha dicho, Dios me lo ha revelado. Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué es mejor para ti? ¿La banana o la cáscara? Pues la banana. Dijo la cáscara bien ahí. Entonces, por seguro, cuando una persona tiene un sueño, lo mejor para interpretarlo será que ese sueño se base en la palabra de Dios. Pero ojo y oído, si es que Dios lo ha llamado a usted a interpretar un sueño. Y si no, no se meta. Porque ya más adelante le voy a decir qué tan grave es eso, hermano. Bueno, de hecho Dios lo está diciendo aquí. Dice, ellos dicen, Dios me ha dicho. Pero dice Dios, si yo no he dicho nada. Y están hablando en nombre mío. Entonces, vamos a continuar. Miren qué importante lo que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 19. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo? ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está. La mejor forma, la mejor profecía, el mejor mensaje de Dios es la palabra de Dios. Amén. Teniendo, dice, la palabra más segura. Y da a entender, ¿verdad? Mientras el día esclarezca, la palabra de Dios es lo más seguro. O sea, como que dice, ¿sabes qué? Si tú tuviste un sueño, perdón, está todo confundido, no entiendes, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios será lo más seguro para ti. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén, gloria a Dios. Dicen mis notas aquí, Dios quiere que ahora, que a la hora de tener un sueño o de interpretar un sueño, lo hagamos bajo las normas de la palabra de Dios. Oiga bien, Dios quiere que cuando nosotros tenemos un sueño o vamos a interpretar un sueño, lo hagamos bajo las normas de la palabra de Dios. Ayúdame a alguien con Josué 1:7 y verso 9. 1:7 al 9. ¿Qué dice Josué 1:7 al 9? En voz fuerte, por favor, para que lo escuche el mundo entero. Josué 1, verso 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuánto bendicen al Señor? Mira qué importante. A la hora, hermano, de tener un sueño, o si uno quiere buscar una interpretación, debemos interpretarlo bajo las normas de la palabra de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo cuán importante es tener conocimiento bíblico, hermano. Porque nadie te va a engañar si tú tienes conocimiento bíblico. Porque tú cualquier cosa la vas a asociar a la palabra de Dios. Ahora, con el respeto que usted se merece, si usted es un hermano aragán o una hermana aragán, entonces tiene razón usted en andar buscando por el mundo y medio mundo, ¿verdad?, que le interpreten un sueño. Pero no es eso lo más adecuado. Lo más adecuado es que usted tenga una Biblia, la lea y que sepa y que respete las normas de la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando que la mejor regla o el primer punto para interpretar un sueño es que ese sueño sea basado en la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una muchacha, una señorita, cabe mencionar que aquí ya tenemos varias señoritas, ¿verdad? Y señoritos también, aquí en la iglesia. Pero pongamos una señorita. Imagínense que si una señorita, hablemos de cuántos años, ¿alguien me ayuda? Deme algunos años. 18. 18. Está bien, porque ya es mayor de edad, porque voy a hablar de casarse. Digamos que si una señorita ya tiene 18 años y en la escuela tiene un compañero. Oiga bien, en la escuela tiene un compañero y el muchacho es guapo. No sé, la cualidad que le guste, fuerte, cholo, cara bonita, tiene oídos acá, como le guste. Pero a veces los muchachos se ilusionan con muchachos en las escuelas. Normal. Pero viene un día esa muchacha, tiene un sueño. Tiene un sueño. Y mira ese pechugón, ¿verdad? En el sueño. Lo mira en el sueño. Y oye una voz en el sueño que le dice: él es, cásate con él. Pero el pechugón ese
no es cristiano. Ese pechugón no es hijo de Dios. Pero viene la muchacha, se pone bien feliz, bien contenta. Y cuando despierta, es la muchacha más feliz de su vida. Y dice, wow, thank you Jesus, thank you Lord, for telling me, thank you. 1,000 thank you. Feliz la muchacha. Y la muchacha anda tan feliz diciendo que Dios le habló. Que Dios le habló. Y que le dijo que se case con el pechugón. Ahora la pregunta sería, ¿será que Dios le habló a esa muchacha? ¿Por qué? No, hablando de acá, vamos a ver cómo andamos aquí en esta iglesia. La Biblia dice, no sonáis a yugo desigual. Mira hermano, esto sí sabe. Busquemos dónde dice eso en la Biblia para casarse. Busquemos que dice 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14. Y el primero que lo lea le dice un poco fuerte, por favor. 2 de Corintios 6, 14. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿era el sueño de Dios? ¿Era Dios que le estaba hablando a la muchacha? No era de Dios. Pero la muchacha sí ya pensó que ya la había hecho. Y hasta dice, bueno, que ahí en la iglesia puro ciclismo, así, peñita, los hermanos. Ahí los hermanos ni comen, dicen, ahí este pechugón aquí me tiene así medio. Sí, pero a veces hay muchachas, hermanos, que se fijan más en los mundanos que en los hijos de Dios. Pero desde ahí ya van mal, porque van contra la palabra de Dios. Desde ahí ya van mal, porque van contra la palabra de Dios. Y aunque usted diga que es Dios el que le habló o que le profetizó a alguien, y ay, vos lo vas a convertir, hombre, a hablar de Dios. No se puede oponer a lo que esté establecido en la palabra de Dios. Y como este ejemplo, pueden haber muchísimos para muchas áreas de la vida. ¿Cuántos están entendiendo? Así es de que, hermano, qué importante es no unirnos en yugo desigual. Segundo punto para interpretar un sueño o saber si es de Dios o no es de Dios. Y sería la madurez espiritual y la sabiduría de Dios. Oiga bien, la madurez espiritual y ¿qué dije? Y la sabiduría de Dios. ¿Alguien sabe qué es la madurez espiritual? Nadie. Bienvenido al estudio. Busquemos qué dice Efesios capítulo 1 verso 8. Efesios capítulo 1 verso 8 y 9, lo voy a leer yo desde aquí. Dice así: porque hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí dice que Él nos hizo sobreabundar ¿en qué? En sabiduría. Ya voy a llegar a textos bíblicos donde hablan de la madurez espiritual. La sabiduría que nosotros tengamos nos va a hacer personas maduras espiritualmente. Cristianos todos somos, hijos de Dios todos somos, pero maduros espirituales, ¿será que seremos todos en una iglesia? La respuesta es no. Ahora yo le preguntaría, ¿fuera bueno madurar espiritualmente? Eso sería bueno, porque depende qué madurez espiritual una persona tenga, así es como va a ver las cosas, hermano.
así como ven las cosas. Entonces, dice que Él nos hizo sobreabundar en sabiduría. Voy a leer lo que mis notas dicen. Este pasaje enseña que Dios da sabiduría e inteligencia y nos da la capacidad de discernir misterios por su voluntad. Pero para esto la persona debe tener madurez espiritual. Aquí se menciona la palabra misterios. Quiero decirte, amado hermano, que un sueño es un misterio. ¿Por qué es un misterio un sueño? ¿Alguien sabe qué es un misterio? Algo escondido, algo que a simple vista no se puede ver. Vean, no se puede ver. Entonces, un sueño casi es como la palabra de Dios, que pueden aparecer figuras que una persona que Dios ha llamado para interpretar un sueño o que tiene conocimiento de la palabra de Dios puede interpretar. Pero si usted no sabe ni de figuras ni nada, es más, ni lee la Biblia y se pone usted a interpretar un sueño, como dice en Guatemala, usted está bueno en eso. No, está bueno, hermano. Y no estoy enojado, como dijo el hermano Alfonso, que dice. No estamos enojados. Entonces hay que ponerle pluma, como dicen. Hay que tener un gran cuidado. Mire que dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Lo voy a leer yo de aquí hasta el 16. 1 Corintios 2 verso 6. Dice así. Esto habla de la revelación del Espíritu Santo. Dice, para que usted me ayude también allí con su vista, 1 Corintios 2, 6 hasta el 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que está aquí hablando la Biblia es como un misterio. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría y tenemos madurez espiritual, entonces Dios nos da capacidad para discernir misterios. Un sueño sería un misterio para ser interpretado. ¿Cuántos están entendiendo? Así de que qué importante es esto, hermano. Mis notas siguen diciendo la profecía del profeta Joel del derramamiento del Espíritu Santo
para el tiempo futuro describe a quienes Dios le dará sueños, y es a los ancianos. Analicemos por qué. Ayúdenme alguien por favor con Joel 2:28. Joel capítulo 2 y verso 28. ¿Qué dice? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien. Si analizamos un poco la profecía del profeta Joel para los tiempos futuros, que son los tiempos que estamos viviendo, porque estamos hablando que cuando esa profecía se dio fue ya hace algunos cientos de años atrás, de nuestra era. Pero habla de cosas espirituales que vendrán para un futuro. Y entre las cosas espirituales pone sueños. Amén, hermano. Pero dice que quienes soñarán sueños. Joel se basa en los ancianos. Nos preguntamos por qué la Biblia dice que son los ancianos que soñarán sueños. Ahora, esto no quiere decir que alguien que esté joven como yo no pueda soñar un sueño. O joven como usted. Sí puede soñar sueños. Pero aún aquí Joel está hablando en un sentido figurado. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué es que menciona a los ancianos? Voy a leerle un poco mis notas. Dice, cuando la Biblia habla de ancianos, se refiere a personas que han alcanzado madurez en la vida, a pastores o a líderes de alto rango que Dios ha dejado para dirigir una iglesia. Busquemos qué dice Proverbios capítulo 20 y verso 29. ¿Alguien lo lee, por favor? Proverbios 20, 29. Aguántenme un poquito porque estos temas son muy importantes para la iglesia del Señor. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. En otras versiones de la Biblia dice, y la sabiduría de los ancianos. En otras versiones bíblicas dice, y la madurez de un anciano. O sea, hermano, que una persona no llega, hablemos de por qué la Biblia menciona anciano, hablemos en lo natural. Una persona no llega viejo, hermano, solo por llegar a viejo. ¿Ha oído usted un dicho popular en el mundo que dice que el que escucha consejos llega viejo? Yo creo que el hermano Carlos, aquí lo estoy viendo, en otra porción bíblica dice que la gloria de los ancianos son sus canas, en otra versión bíblica. Cuando yo conocí al hermano Carlos, tenía negro su pelo, era bien espeso de verdad, cuando yo lo conocí. Pero míralo, se hizo sabio, ¿no? O sea, hoy ya le nacieron las canas. Y para llegar hasta aquí, tuvo que haber oído más de algún consejo. O no sé qué garrotía le metió la mamá al principio. Pero consejos. El que agarra consejos llega bien. Entonces, destaca la Biblia que cuando alguien es anciano ya tiene madurez. Y dice que la gloria de los jóvenes no es su sabiduría. ¿Qué es? Es su fuerza. Es su fuerza. Entonces, por eso la Biblia destaca eso. Entonces, mire que dice también Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 5. ¿Qué dice? Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre
hasta por ahí, hermano. Bueno, note usted, hablamos de que ancianos en la vida natural, pero aquí estamos hablando de ancianos. La Biblia pone a un anciano casi a la altura de un pastor, pero estamos hablando de un liderazgo. Sí, porque pudiera ser joven una persona y puede ser anciano de una iglesia, ¿verdad? Puede ser, pero si Dios lo ha levantado hasta ahí, es porque Dios le ha visto cualidades. Pero los ancianos en la Biblia casi son comparados a pastores, a ministros. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero destacar? Quiero destacar que así como un anciano en la vida tiene sabiduría, también un llamado de Dios, un pastor, un anciano llega a tener algún conocimiento o mucho conocimiento de la palabra de Dios. Porque un anciano no se pone solo así de la noche a la mañana a una iglesia. De la misma forma un pastor. Claro que hay casos especiales, hermano. Hay casos que son muy, pero muy especiales. Yo fui llamado al pastorado cuando tenía solo 2 años de vida cristiana. Caso especial. Porque yo conozco iglesias, hermano, ¿qué le van a andar dando de pastor a un hermanito joven? Si mi privilegio le dan, mucho menos llamarlo a un pastorado. Pero aquel que tiene conocimiento de Dios y que recibe de Dios, sabe cuando Dios está hablando o no a una persona. Yo no sé si usted ha leído en la Biblia, hablando de los reyes, que hubo un rey que tenía ¿cuántos años de edad? Y era rey. 8 años, gracias, hermano. Hubo un rey que solo tenía 8 años, pero era rey. O sea, más de muchas cualidades tenía ese niño, porque es un niño. Entonces, pero volviendo al punto, hermano, para que alguien interprete un sueño, dice Joel, y los ancianos soñarán sueños. Está hablando, diciéndote la Biblia, ¿sabes qué? Si alguien va a soñar un sueño, porque sueño puede soñar cualquiera, pero si alguien quiere interpretar un sueño o quiere ponerse en la voz de Dios por ese sueño, tiene que ser una persona que tenga mucha madurez espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Esto que voy a decir es muy importante que se lo grabe. No se le olvide que quien interpreta un sueño es hablar en nombre de Dios. ¿Entendió lo que le dije? Amén. Si alguien está interpretando un sueño, es porque está hablando en nombre de Dios. Dicho en otras palabras, es como un profeta, como alguien que tiene un don de profecía. Entonces, hermano, si a usted Dios no lo ha llamado a esto, no se meta, por favor. No se meta si Dios no lo ha llamado. Ahora, si Dios lo ha llamado, yo digo una cosa, a todo el que es llamado de Dios, dele con todo. Si usted siente que Dios lo ha llamado, dele con todo, porque a eso lo llamó Dios. Pero si usted no tiene las cualidades que la Biblia enseña, debe tener un gran cuidado. Voy terminando casi, hermanos, casi terminando. Entonces dice que hay que tener cuidado porque el que interpreta un sueño es lo mismo como quien interpreta una profecía. Entonces, tercer punto, hermanos, para poder interpretar un sueño y un día, y es nuestra comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén. Nuestra comunión con Dios. Buscamos en la Biblia Juan capítulo 3, primera de Juan 3, 8 al 9. ¿Quién lo lee? Ahorita estoy terminando la enseñanza. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 9. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces,
Una de las cosas o de las cualidades que debe tener una persona que va a interpretar un sueño es que esté en comunión con Dios, que esté en santidad con Dios. Mis notas dicen lastimosamente hoy en día en las iglesias hay personas que sueñan un sueño y lo cuentan a los demás y dan por sentado como que Dios está hablando, como que Dios está hablando. Pero ellos no tienen buen testimonio, ni están en comunión con Dios. Son a veces personas que no tienen cualidades. A veces son personas que están en rebeldía, que son desobedientes con Dios, con su pastor, con su líder, con su supervisor. Y hay personas, hermanos, que ni vienen seguido a la iglesia. O sea, están en una rebeldía prácticamente. Y hay personas que se ponen a interpretar sueños así. Y le dicen, vea, hermano, yo soñé un sueño con usted. Y ya llegaron al hermano, mire, yo lo vi a usted todo desgraciado, fíjese. Lo vi yo recogiendo basura, que hasta el bote de la basura parecía piscina y usted se lanzaba para adentro y sacaba desperdicios de comida y usted se los comía. Y así, todo desgraciado lo vimos. Y además, usted lo vio durmiendo debajo del puente. Y después hasta vinieron los chuchos y le hicieron pop. Y cuando salió de ahí, vino un pájaro y ¿para qué le cuento? Hay gente que es así. Cuenta sueños y lo asocian como que ese sueño es Dios. Y así es de que le dicen, usted, hermanito, está quebrado. Solo falta que el diablo se lo lleve. Hoy lo hacemos así medio divertido, hermano. Pero hay gente que es así. Pero vaya a ver el testimonio quién es. Vaya a ver si usted si es un buen servidor. Vaya a ver si tiene las cualidades que la Biblia enseña. Entonces, hermano, discúlpeme. No se meta usted a interpretar un sueño si usted no tiene los requisitos que la palabra de Dios dice. Aún el profeta dijo, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, y dice, y los ancianos soñarán sueños. Pero si usted no está en comunión con Dios, discúlpeme, hermano. Y no estoy enojado, porque yo le amo al Señor. Pero queremos que la iglesia se crezca, que el cristiano se crezca saludable, basado en la palabra de Dios. Sin intenciones de agradar a nadie, porque hay gente, hermano, yo siempre digo esto, sin pelo en la lengua, hay gente que profetiza para quererse ver bien con los demás. Hay gente que solo pasa contando e interpretando sueños para creerse bien con los demás, como que digan, no, este es una gran hermana, no, este es un gran hermano. Hermano, eso lo va a decir Dios de usted y lo van a decir los demás. ¿Se acuerdan que en el último ayuno interpretábamos un proverbio donde dice que te den el puesto los demás y no tú mismo? Es bonito cuando alguien dice, ese hermano es una sierva de Dios. Ese hermano es un siervo de Dios. Pero si usted anda buscando cositas ahí, hermano, para sacar el pecho y que lo dejen ver acá, y no quiere pagar un precio, hermano, ¿usted cree que para ser pastor no hay que pagar un precio? Aquí no estamos haciendo show ni fiesta de nada. Aquí estamos porque Dios nos llamó. ¿Usted cree que para tener un privilegio no hay que pagar un precio? Claro que hay que pagar un precio. Nadie dijo que iba a ser fácil el camino. Pero hay gente que sabe, hermano, que sabe interpretar la palabra de Dios, que tiene cualidades importantes. Termino con el último versículo y así para que ya no nos pongan esa carita, hermanos. O es que no les gusta la enseñanza, pero no se preocupen, estamos en la palabra de Dios. Además, los niños están de vacaciones ahora. No siempre nos tomamos el tiempo como hoy, pero hay enseñanzas que merecen que le dediquemos tiempo. Termino diciendo, cuidado, no a todo le puedes decir amén. Busque Proverbios capítulo 14 y verso 15. Y es la última y nos vamos, se acabó. Gloria a Dios.
Proverbios 14:15, voz fuerte, ¿qué dice? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mire qué interesante. El simple dice, todo lo cree. Mas el avisado, ¿qué dice? Mira bien sus pasos. Imagínense, hermano, Dios está diciendo, en vez de ser simple, mejor ponte en el lado de los que conocen la palabra de Dios. En vez de ser una persona sencilla que cualquiera te venga a engañar, mejor ponte a estudiar la Biblia para que no cualquiera te engañe. Imagínate que un hermano le cuentan un sueño y es simple, como dice aquí la Biblia, como el pueblo francés, ¿verdad? Allá en Guatemala le dicen piropos. Y allá en Nicaragua le dicen simplemente pan, o sea, pan simple. Pero imagínense que un hermanito lo agarra un pseudo soñador de esos que anda soñando sueños locos por ahí. Y le dice, hermano, yo lo vi a usted bien desgraciado. Y el hermano sentado en una silla, ahí, así. Lo vi desgraciado, mi hermano. Y que estaba recogiendo y que se tiraba como una piscina. Y el hermano sale así todo el chorcholado. Y voltea a ver a la gente. Dios, hermano, no desea nuestro mal. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene buenas intenciones para con nosotros. Amén. Eso no quiere decir que algún día Dios, cuando Dios verdaderamente en un sueño o en profecía, no te vaya a dar palabra dura. Claro que te puede dar palabra dura. Si la meditas, te la va a dar. Te va a exhortar. Si la palabra de Dios redarguye, corrige, ¿qué más? Exhorta, enseña. De todo tiene Dios para nosotros. Pero no te dejes engañar de gente falsa. Porque hoy hay gente falsa para empedrar las calles de mi pueblo. Y no están allá afuera, están en las iglesias, ¿sabes? Por eso predicamos esta clase de mensajes. Hermano, si usted va tomando un camino falso, apártese de ahí, porque usted está haciendo un blasfemo. Usted está yendo en contra de las cosas de Dios. Y si a usted le da algo, Dios le da de verdad, tómelo con cariño y trabájelo con amor. Porque usted sabe que Dios se lo dio. Pero mi mensaje va para aquellas personas que son medias cachihuachi, ¿verdad? Que andan ahí entre Camagua y elote, que ni saben la Biblia y se ponen a interpretar sueños. Póngase de pie, por favor. Y a los cristianos que son simples, todavía vamos a hacer un llamado. Amén. A los cristianos que son simples, Dios les quiere dar sabiduría y entendimiento, para que no a todo le digan amén. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo especial que nos ha dado, Señor, de poder predicar su palabra. A mis amigos de las redes sociales que nos están viendo a través de Facebook o YouTube, queremos decirles que el Señor les ama y hoy usted tiene una gran oportunidad de poder darle su vida, su corazón a Jesús. Hoy puede venir a Cristo, ahí donde usted se encuentra, si desea recibir a Cristo como el Salvador personal de su alma, sea por Facebook, sea por YouTube. Allí usted puede levantar su mano derecha al cielo. Si usted un día fue cristiana y se apartó del camino del Señor, hoy puede venir a Jesús. Si desea hacerlo, levanta tu mano derecha al cielo, repite esta oración, dice: Señor Jesús, hoy te recibo como el Salvador personal de mi alma. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que eres Dios, que mandaste a Jesús a morir por mí en la cruz. Y yo, Señor, que me había apartado de su camino, le pido que me perdone, que me dé nuevas fuerzas para seguir luchando. En el nombre poderoso de Jesús, le doy gracias por salvar mi vida este día. A usted que ha recibido a Cristo o se ha reconciliado, le felicitamos, le invitamos que busque una iglesia cristiana cercana a su localidad. Vaya ahí y crezca espiritualmente para la gloria de Dios. Y si vive en San Francisco, Daly City, el área de la Bahía o sus alrededores, visita Iglesia de Cristo Nueva Visión. Le esperamos con los brazos abiertos en el 2900 de la calle Geneva, en la ciudad de Daly City. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios esté con usted. Dejamos hasta aquí la transmisión de Iglesia de Cristo Nueva Visión. Un aplauso al Señor, hermanos.